noches a todos los que ya están conectados. Son las 7 de la noche y cumpliendo con nuestro horario, diría que podemos comenzar ya el webinar. Muy buenas noches, docente Ricardo. Juan Andrés. Hola, muy buenas noches. Soy mucho gusto. ¿Me están viendo bien? Sí, te estamos viendo bien. Bueno, mi nombre es Daniela Montalvo, hago parte del equipo de Dirección de Extensión, Educación Continua y Posgrados. Inicialmente para nosotros es un gusto que hagan parte de este programa, que estén aprovechando esos espacios para obtener el conocimiento de nuestros docentes. Es un gusto que hagan parte de la comunidad UAO y quiero darles la bienvenida a nuestro webinar. Es mi empresa una instalación clasificada, donde vamos a poder validar algunos temas. El docente Ricardo Montero nos va a contar un poco acerca de su experiencia, también va a hablar un poco acerca de los decretos. Vamos a validar en cuanto a la organización del programa y el contenido, una introducción en cuanto a la gestión de accidentes mayores. También vamos a ver un marco normativo colombiano, también la identificación de sustancias peligrosas, el cálculo de cantidades y clasificación de instalaciones. ¿Qué pasa si una instalación es clasificada? Y pues vamos a tener también un cierre de preguntas en el cual pues van a poder compartir el conocimiento con el docente, van a poder abordar un poco más de temas en cuanto a sus intereses y pues el docente va a estar en toda la disposición de poderlos acompañar. El docente Ricardo pues ha tenido una amplia experiencia en cuanto a todo el tema de seguridad, higiene, ergonomía, lleva más de 30 años dedicado a la docencia universitaria, ingeniero industrial del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría de La Habana, Cuba. Entonces, también doctor en ciencias técnicas de la misma universidad, y los dejo con él para que él mismo les cuente un poco acerca del programa. Muchísimas gracias. Gracias, Daniela. Con todo Daniela gusto. Montalvo es una de nuestras promotoras en la Dirección de Extensión y muchas gracias por la introducción. Efectivamente, además de ser profesor de pregrado en Ingeniería Industrial, soy el director de los programas de especialización y maestría en seguridad y salud en el trabajo en todas sus modalidades. Tenemos modalidades presenciales, tenemos modalidades virtuales y tenemos modalidades híbridas en estos programas. Bueno, sin más dilación, vayamos a lo que es el contenido del webinar. Aquí, por supuesto, ya están viendo algunos cursos que tenemos nosotros sobre este tema de accidentes mayores. Para quien le hubiese podido interesar, puede ver más contenido sobre el mismo. El webinar tiene este título: ¿es mi instalación una instalación clasificada? ¿Para qué se necesita saber si mi instalación es una instalación clasificada o no es una instalación clasificada? Bueno, en el año 2021, el Estado colombiano, a partir de ir estandarizando y acoplando toda su legislación en general a la legislación que rige en los países de la OCDE, pues también tenía que introducir el tema de la legislación en los accidentes mayores, que Colombia no tenía bien estructurado este tema desde el punto de vista legal. No quiere decir que no habían ya algunos aspectos legales que tocaban obligatoriamente el tema de la prevención de accidentes mayores, específicamente con los temas que tienen que ver con la gestión de riesgo de desastre. Habían ya, o hay todavía, pero habían antes de este decreto, aspectos legales que obligaban a las organizaciones a analizar los escenarios que pudieran provocar un desastre tecnológico y a tomar las medidas correspondientes con respecto a los mismos. Pero en el decreto 1347
se implementa por el Estado colombiano todo un programa de prevención de accidentes mayores. Este decreto, como reza su primera línea, se adiciona al capítulo 12, al título 4 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1072 del 2015, decreto único reglamentario del sector trabajo. O sea, se adiciona un capítulo como un capítulo al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es obligatorio en Colombia desde el año 2014. El decreto 1072 del 2015, pero en realidad esto empezó con el decreto 1443 en el año 2014, que después se integró a este decreto único reglamentario del sector trabajo. Entonces, este nuevo decreto 1347 hace realidad lo que se había de alguna manera anunciado en la ley que establece el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Ya ahí se había anunciado el tema de los accidentes mayores y ahí se había anunciado también un esquema de cómo sería el sistema de gestión de la seguridad para la prevención de accidentes mayores, que después varía en este decreto 1347, no tan significativamente, o sí, según como usted quiera verlo, pero es una actualización. El caso es que quienes deben cumplir con este decreto, y cumplir con este decreto lleva, lo anuncio, los que saben de este tema conocen lo que estoy diciendo, cumplir con este decreto lleva una inversión de recursos normalmente significativamente mayor que la que se necesita para cumplir con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sin este capítulo. Entonces, ¿quiénes deben cumplir con este decreto? Pues las organizaciones que se consideren instalaciones clasificadas bajo las especificaciones del decreto. Las demás no tienen que cumplir y siguen teniendo solo que cumplir con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que está establecido legalmente en Colombia. ¿Qué son entonces los accidentes mayores? Bueno, aquí hay una definición que está en el artículo 2.2.4.12.5, definiciones del decreto, que dice que es todo acontecimiento repentino como una emisión, un incendio o una explosión de gran magnitud en el curso de una actividad en una instalación clasificada y que trascienda su perímetro, en el que estén implicadas una o varias sustancias químicas peligrosas y que expongan a los trabajadores, a la población, a los bienes, a la infraestructura o al ambiente a un peligro grave, inmediato o diferido. Un accidente mayor también puede constituirse en un escenario de desastre siempre y cuando cumpla con que se genera una afectación intensa, grave y extendida sobre las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad. Déjenme decirle que si uno es estricto, en realidad esto que está aquí no tiene que cumplirse exactamente para que sea un accidente mayor. Por suerte, en las resoluciones que han empezado a salir, que implementan este decreto, hay una resolución que es la última resolución, que especifica mucho más cuantitativamente qué se considera exactamente un accidente mayor. Y ahí, por supuesto, se habla de que en función de las consecuencias del el evento que ocurra como accidente mayor, pues entonces se considera el mismo y no necesariamente tiene que trascender el perímetro de la instalación clasificada. Basta con que produzca consecuencias humanas significativas o consecuencias de capital significativas, o sea, de
pérdidas en los edificios, en las maquinarias, etcétera, significativa para que sea clasificado como accidente mayor. Pero esta es la definición que en principio dio el decreto. O sea, estamos hablando, como dice ahí, una emisión de sustancias tóxicas, un incendio o una explosión de gran magnitud. De esto se trata, son los accidentes más graves que ocurren en las instalaciones. Por supuesto, la gravedad siempre es relativa. Un trabajador que no muera por una emisión, un incendio, una explosión, pero muera, es un desastre igual desde el punto de vista personal y desde el punto de vista familiar y para la sociedad. Pero lo que caracteriza al accidente mayor es que las consecuencias generalmente van más allá de una persona. Son mucho más graves las consecuencias y generalmente esto solo lo puede ocasionar una emisión de sustancia tóxica que afecte la salud de muchas personas e incluso los pueda matar, como ya ha ocurrido muchas veces, un incendio o una explosión como tal. Entonces, de esto es de lo que estamos hablando. ¿Qué es el programa de prevención de accidentes mayores? En el decreto se establece que el programa de prevención de accidentes mayores que se adopta va en el presente capítulo y cuya coordinación y control está bajo el Ministerio del Trabajo son todas aquellas acciones, procedimientos e intervenciones integrales que se realizan con el fin de incrementar los niveles de protección de la población y el ambiente mediante la gestión de riesgos en instalaciones clasificadas. O sea, el programa de prevención de accidentes mayores está compuesto de una serie de elementos y se articula a nivel nacional como tal. ¿Cuáles son esos elementos del programa de prevención de accidentes mayores? Como tal, tenemos aquí los 12 elementos de los que nos habla el programa de prevención de accidentes mayores de la República de Colombia. Bien, tenemos el número 1, listado de sustancias químicas asociadas a accidentes mayores y cantidades umbrales. De esto es de lo que trata este webinar. Vamos a referirnos a este punto en particular. El registro de instalaciones clasificadas. El registro de instalaciones clasificadas ya ha sido el tema de una resolución especial que normó cómo es que se tienen que registrar ante el Estado colombiano las instalaciones clasificadas. El sistema de gestión de la seguridad para la prevención de accidentes mayores también ha sido objeto de una resolución específica que establece cuáles son los componentes del sistema de gestión de la seguridad para la prevención de accidentes mayores, cómo se integran entre ellos y cuáles son los aspectos que tiene que cumplir cualquier instalación clasificada con respecto a este sistema de gestión de la seguridad para la prevención de accidentes mayores. Como ven, esas dos cosas ya han sido reglamentadas. El sistema, el plan de emergencia y contingencia, el informe de seguridad, el reporte de accidentes mayores, la investigación de incidentes y accidentes mayores, inspección, vigilancia y control, información disponible al público, intercambio de información relacionada con accidentes mayores que puedan tener impacto transfronterizo, o sea, que puedan afectar a otro país, un accidente mayor que pueda afectar a otro país, información con fines de gestión territorial del riesgo, puesto que las unidades de gestión de riesgo de desastre tienen entre las cosas que tienen que gestionar son los riesgos de origen tecnológico, que no son más que estos de los que hablan los accidentes mayores, la información con fines de ordenamiento territorial, de manera de que en el ordenamiento territorial se pueda planificar adecuadamente cuando se esté planeando algo en la cercanía de una instalación que pueda tener accidentes mayores.
Dentro del reporte de accidentes mayores, ya también el número 6 ha sido objeto de una resolución estableciendo cómo se reportan no solo los accidentes mayores, sino los incidentes que pudieran dar origen a un accidente mayor, pero no lo dieron como tal, y los accidentes mayores. Bien, de todo esto, y son todas las cosas que afectan a una instalación clasificada como tal. Bien. Algunas definiciones que nos van a ser necesarias para poder entender todo el tema. Primero, que es una instalación. Y cuando ustedes lean ahí el concepto de instalación, verán que es mucho más que el edificio. El edificio, claro, la zona donde, o sea, el terreno donde está la empresa, claro, pero es mucho más que eso. Incluye a todos los equipos, estructuras, tuberías, maquinaria, herramientas, etcétera, donde se utilicen o se produzcan, utilicen, manipulen o almacenen sustancias peligrosas. Claro, esto también puede incluir la definición, también pudiera ser la misma, aunque no se hable de sustancias peligrosas. Pero en este caso, como nos interesa el tema de la prevención de accidentes mayores, esta definición se refirió a las instalaciones que tuvieran sustancias peligrosas. Si tengo sustancias peligrosas, ¿soy una instalación clasificada? No, todavía eso no necesariamente es así. Entonces, ¿cuáles son las instalaciones clasificadas? Abajo está la definición que da el decreto. Serán consideradas como instalaciones clasificadas aquellas con presencia de sustancias químicas peligrosas en cantidades que igualen o superen al menos uno de los umbrales definidos en el anexo 3 del presente capítulo, denominado listado de sustancias químicas asociadas a accidentes mayores, o que al aplicar la regla de la suma definida en dicho anexo se obtenga un valor igual o mayor a 1. Dentro de esta definición podemos ver varias cosas. Instalación clasificada, aquella que tengan presencia de sustancias químicas peligrosas, es uno de los criterios que tiene que cumplir. Segundo criterio a cumplir, en cantidades que igualen o superen al menos uno de los umbrales. O sea, que usted puede tener sustancias peligrosas, pero si la tiene en una cantidad que no supere el umbral que se define, pues entonces puede que usted no sea instalación clasificada, porque la cantidad que tiene no va a provocar probablemente un accidente mayor. Puede provocar un accidente, pero no será un accidente mayor. Esos umbrales, ¿dónde se definen? En el anexo 3 del decreto, denominado listado de sustancias químicas asociado a accidentes mayores. O sea, usted va a encontrar, ya veremos con más detalle el anexo 3, pero usted va a encontrar un listado y va a encontrar unas cantidades límites, umbrales se le llama. Si se superan, si se igualan o superan esas cantidades umbrales, la instalación suya es clasificada y tiene que pensar en cumplir con todo lo que hablamos anteriormente. Ahora, no solo si tiene una sustancia que supere, puede que no tenga una sustancia que supere, pero sí tenga varias sustancias peligrosas, entonces dice que o al aplicar la regla de la suma definida en el anexo se obtenga un valor igual o mayor a 1. Ya la veremos con más detalle la regla de la suma como tal. Bueno, sustancia química peligrosa designa toda sustancia, y aquí aclaro también que es uno de los grandes problemas a la hora de hacer este análisis, o mezcla que en razón de propiedades químicas, físicas o toxicológicas
ya sea sola o en combinación con otra, entrañe un peligro. La mezcla es una solución que se obtiene a partir de unir de manera intencional dos o más sustancias químicas sin que se produzca una reacción química. El número CAS es un identificador de registro numérico único para compuestos y sustancias químicas. O sea, los compuestos y las sustancias químicas muchas veces tienen un número CAS, a veces no, especialmente si son mezclas. Estos identificadores de registro numérico son asignados por el Chemical Astral Service, por eso se llama CAS, Chemical Astral Service. El sistema globalmente armonizado es un sistema de clasificación y etiquetado de productos químicos que establece criterios armonizados para clasificar sustancias y mezclas con respecto a sus peligros ambientales, físicos y de salud. Incluye además elementos armonizados para la comunicación de peligros con requisitos sobre etiqueta y fichas de datos de seguridad. Bien, aquí lo que quizás menos nos interesa a nosotros son los requisitos sobre etiqueta en este tema. Sí son importantísimos para cualquier organización. Desde el punto de vista del peligro mayor, de peligros mayores, nos van probablemente a interesar más las fichas de datos de seguridad o hojas de datos de seguridad o safety data sheet, como se dice en inglés también. Cantidad umbral es la cantidad definida de una sustancia química o categoría de sustancias químicas que, si se iguala o sobrepasa, identifica una instalación como clasificada. Bien, entonces, ¿dónde están las sustancias químicas y las cantidades umbrales? Están en el anexo 3, denominado listado de sustancias químicas asociados a accidentes mayores. Regla de la suma. Regla por la cual se identifican las instalaciones clasificadas que tienen presencia de más de una sustancia química peligrosa, pero que están por debajo de los valores umbrales definidos en el anexo 3. Entonces, vemos que tenemos que atender a ambos requerimientos. La cantidad umbral de cada sustancia peligrosa que yo tenga, y si no se sobrepasa la cantidad umbral, pero tengo varias sustancias peligrosas que independientemente cada una de ellas no sobrepasa la cantidad umbral, entonces hay que verificar la regla de la suma y ver si se cumple o no se cumple. Si se cumple la regla de la suma, también la instalación es clasificada. Bien, ¿cuál es el primer paso cuando hablamos de trabajar en este paso, en este tema? Pues identificar todas las sustancias químicas peligrosas que se utilicen en la instalación o sus mezclas, no es o y sus mezclas, si se utilizan mezclas, y determinar la cantidad máxima que pueda existir de cada una de ellas en la instalación. Aquí hay que tener en cuenta de que a veces se supone que esto es qué cantidad de sustancias yo tengo en los tanques de almacenamiento o tengo almacenadas en un, valga la redundancia, en un almacén, en una bodega. Eso hay que contabilizarlo, pero también hay que sumarle todo lo que esté, toda la cantidad de esa sustancia que ya está fuera de los tanques de materia prima o del almacén y que se esté utilizando en el proceso. Bien, que la cantidad que pueda estar en tubería, en reactores, en equipo de proceso, etc. O sea, no solo hay que contar la que está en los tanques de almacenamiento, sino toda la que pueda existir en la instalación en un momento dado. Tampoco es el promedio de lo que yo tengo en el mes. No, es el máximo
que yo pueda tener en un momento dado. Si después empiezo a consumir y me disminuye la cantidad, no importa. Tienes que contabilizar el máximo que puede existir en un momento dado en la instalación. Entonces, eso es importante porque hay veces que algunos colegas me dicen, es que yo como promedio tengo tanta cantidad. Yo no, pero no es el promedio, es el máximo. Si tú a principio de mes recibes la materia prima peligrosa y la almacenas y la tienes 2 horas almacenada, eso cuenta. 1 hora almacenada, eso cuenta como tal. Bien, entonces eso es importante. Una vez que tengas ese listado y sus cantidades, entonces vas al anexo 3, listado de sustancias químicas asociadas al accidente mayor. El anexo 3 tiene dos partes, una más simple y una más complicada. La parte 1, la más complicada, listado de peligros con base en la 6ª edición del Sistema Globalmente Armonizado de Productos Químicos, SGA. Vamos por la 9ª edición, por cierto, y probablemente, pues, hay que tener en cuenta más bien la 9ª edición que la 6ª ya. Y tiene la parte 2, listado de sustancias químicas específicas identificadas por su nombre y número CAS. Acuérdense que el número CAS es el identificador internacional de las sustancias químicas. Como la parte 2 es la más simple, vamos a empezar por la parte más simple. Aquí, ¿qué hay? Muy simple, como digo. Hay un listado de sustancias peligrosas con su número CAS y la cantidad umbral en toneladas. Bien, por ejemplo, el pentaóxido de diarsénico, ácido arsénico 5 y 2 sales de los mismos, no puede haber más de 2 toneladas. O sea, tiene que, si hay, es al revés, si hay 2 toneladas o más, ya la instalación es clasificada. Bien, pero este es muy sencillo. Usted tiene la sustancia, si va a la parte 2 y se encuentra la sustancia que usted tiene en esa tabla, ahí mismo tiene la cantidad umbral. Solamente es comparar la cantidad que usted tiene máxima en su instalación contra la cantidad umbral. Y ya, por ahí ya puede definir si la instalación es clasificada o no. Por ejemplo, si usted utiliza cloro en su proceso y la cantidad máxima que tiene es de 30 toneladas, dado que la cantidad umbral es de 25 toneladas, entonces su instalación es clasificada, porque usted tiene un máximo de 30 toneladas en la instalación. La tiene repartida en 3 bodegas, están dentro de la misma zona e instalación, es instalación clasificada. No importa que la tenga repartida en 3 bodegas. Si está en el área de la instalación, es instalación clasificada. O, por ejemplo, si usted utiliza cloro en su proceso y en una cantidad de 23 toneladas máximo, su instalación no es clasificada. Entonces aquí es muy simple determinar si la instalación es clasificada o no, mirando el listado de sustancias y la cantidad umbral y conociendo la cantidad máxima que usted tiene en su proceso. Es muy simple el tema. Pero si su sustancia no está en la lista de la parte 2, entonces no es que tenga suerte, es que tiene que ir a la parte 1. Y en la parte 1, ahora veremos cómo está el anexo 3, hay un listado de peligros con base en el sistema globalmente armonizado. Para empezar, aquí hay 3 categorías y con cualquier sustancia hay que verificar las 3 según lo que ella origine. Peligros para la salud, peligros físicos y peligros para el ambiente. Hay sustancias que pueden producir
más de un peligro. O sea, puede producir peligro físico y también peligros para la salud, o peligros para físico y también peligros para el ambiente. Entonces, todo lo que diga el sistema globalmente armonizado, que aquí en el decreto en el 2021 se hablaba de la revisión 6 del 2015, pero repito, ya va por la versión 9 y por tanto hay que ver la versión 9, es como se hace el tema. Aquí, ¿qué nos presenta la tabla esta? Primero nos presenta los peligros para la salud. Y entonces ven que tiene toxicidad aguda, categoría 1, todas las vías de exposición, toxicidad aguda, categoría 2, todas las vías de exposición, categoría 3, vías de exposición por inhalación, y toxicidad específica en determinados órganos diana, exposición única, categoría 1. Y en cada caso tiene el umbral de la sustancia que puede tener. Por tanto, si su sustancia peligrosa no le aparece en la parte 2, tiene que venir y primero tiene que caracterizar cuál es el peligro que tiene esa sustancia que usted tiene, si produce toxicidad aguda, si es explosivo, si es un gas inflamable. Ahí vemos los peligros físicos después. Ven explosivos de diferentes divisiones, explosivos la división 1-4, máximo 200, gases inflamables, categoría 1 y 2, 50, aerosoles inflamables, 500 toneladas netas, aerosoles inflamables, y ahí hay explicación de las categorías, etcétera. Gases comburentes. ¿Qué es un gas comburente? Lo puse al lado para los que no sepan mucho. Son gases que intensifican la combustión de otra sustancia en mayor medida que el aire. O sea, hacen que una sustancia que sea combustible combustione más rápido y con más intensidad que si solo estuviese expuesta al aire, si está expuesta a este gas comburente. Líquidos inflamables, categoría 1, líquidos inflamables, categoría 2 o 3, y así ustedes pueden ir leyendo las condiciones, ¿no? Como tal, y las cantidades umbrales. O sea, usted tiene que dejar claro cuáles son las características de peligrosidad de su sustancia, como ubicándola en el sistema globalmente armonizado, y ver las cantidades umbrales y lo que tiene. Vemos que siguen los peligros físicos, sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente, líquidos y sólidos pirofóricos, que también se inflaman espontáneamente con el aire, líquidos y sólidos comburentes, bien, y los peligros para el ambiente. Peligroso para el ambiente acuático en categoría aguda o crónica 1 y categoría crónica 2. Bien, usualmente, ¿cómo se resuelve esto? Los pasos que hay. Bueno, ya usted tiene las sustancias, ¿no? Identificar el o los tipos de peligro que presenta la sustancia. ¿Cómo? Determinando según su estado, gaseoso, aerosol, líquido, sólido, sus características según el sistema globalmente armonizado. Para ello se pueden utilizar las fichas de datos de seguridad de la sustancia o Chemical Data Sheet en inglés. Esto requiere un poquito más de experiencia ya para hacerlo, pero todavía resulta relativamente fácil de hacer. Supóngase que usted tiene una sustancia que no está en la parte 2, usted busca la ficha de datos de seguridad y en la ficha de datos de seguridad le dicen cuál es el peligro que tiene esta sustancia y su categorización. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplo de explosivo. Tenemos ejemplo de explosivo. Tienen ahí el nombre técnico del producto, el uso industrial y por qué son de la división 1.3. O sea, y esto lo traje a colación para que se entendiera de que muchas veces cuando pensamos en esto, pensamos en gases, líquidos, aerosoles, pero los sólidos también pueden ser objeto de lo que estamos hablando como tal. Por ejemplo, todo esto se utiliza muchísimo en la minería.
Entonces, si usted tiene estas sustancias que están en la tabla en azul, tiene que preguntarse si tiene cantidades almacenadas mayores de 50 toneladas. Y si tiene esas cantidades mayores de 50 toneladas, pues ya sabe que su instalación es clasificada. Otro ejemplo, en una planta química donde se produce ácido nítrico, se utiliza como materia prima el óxido nitroso. Aquí se almacenan 330 toneladas del mismo. Decimos, bueno, el óxido nitroso es una sustancia peligrosa. ¿Cómo se categoriza el óxido nitroso? Buscamos hoja de seguridad de esa sustancia. Y digamos que en una hoja de seguridad, yo no puse la hoja de seguridad completa, puse la parte que nos interesaba, me dice, normalmente hay un acápite que es identificación de peligro o peligros que produce esa sustancia. Me dice clasificación, clase y categoría de peligro. Gas comburente 1. Gas comburente 1. Gas licuado, toxicidad sistémica específica de órganos diana tras exposiciones repetidas del nivel 1. Entonces, con esto nada más de gas comburente 1, usted puede venir aquí y decir un gas comburente de categoría 1, máxima clasificación, o sea, cantidad umbral que se puede tener 200. ¿Cuánto tengo? 330 toneladas. La instalación es clasificada. Y esta es la forma de buscarlo. Aquí también me dice que es toxicidad sistémica específica de órganos diana tras exposiciones de tipo 1. Y si nosotros vemos aquí en peligros para la salud, dice toxicidad específica en determinados órganos diana, exposición única, categoría 1, y también son 200 toneladas. Por tanto, tanto como peligro para la salud como peligro físico, son 200 toneladas. Si tengo 200 toneladas o más, la instalación es clasificada. Como se manejan 330 toneladas, la instalación es clasificada como tal. En este ejemplo que pongo. Bien. Ahora, eso es con sustancias individuales. ¿Qué pasa si tengo 5 sustancias individuales, pero ninguna supera el umbral? Pero sí son sustancias peligrosas que las encuentro o en la parte 2 o en la parte 1. Entonces tengo que aplicar la regla de la suma. O sea, la regla de la suma se aplica exactamente en este caso. Cuando hay presencia de varias sustancias peligrosas, pero ninguna supera la cantidad umbral. O sea, de varias sustancias peligrosas que están en la parte 1 o en la parte 2, pero ninguna supera la cantidad umbral. Entonces, la fórmula que se utiliza es esta que está acá. Esta fórmula, que como ven, es la sumatoria de una división simple. O sea, desde el punto de vista matemático, no hay ninguna complejidad. Donde Q es la cantidad de sustancias peligrosas o categoría de sustancias peligrosas contemplada en la parte 1 o en la parte 2 del anexo. Y la Q grande, QU, es la cantidad umbral. Cantidad umbral pertinente para la sustancia peligrosa categoría N, columna 2 de la parte 1, de la columna 2 de la parte 2 del anexo. Entonces, la fórmula es esa. ¿Qué hay que hacer? Listar todas las sustancias y sus cantidades Q que se utilizan en la instalación y determinar la cantidad umbral de cada sustancia. Aplicar la fórmula y determinar si sobrepasa 1. Y si es así, es instalación clasificada.
Ejemplo, una instalación utiliza oxígeno, 1500 toneladas, óxido nitroso, 125 toneladas, y tolueno de isocianato, 18 toneladas. Si nosotros nos ponemos a buscar en el anexo 3, ninguna de esas tres sustancias llega a su cantidad umbral. Pero como son tres sustancias peligrosas que están en la instalación, hay que aplicar la regla de la suma. Adicionalmente, si alguna de ellas ya supera la cantidad umbral, no tengo que aplicar ninguna regla de la suma. Con una sola que supere la cantidad umbral ya es instalación clasificada. Bien, pero en este caso ninguna de las tres lo supera. Entonces es algo relativamente simple. Aplicamos la fórmula. ¿Qué tenemos aquí? Aquí están las sustancias y las cantidades de cada una de ellas. Y aquí están las cantidades umbrales de cada una de ellas. Y aquí está la división de una cosa por la otra. Y esto que está aquí es la sumatoria. Y dio 2.275. Como 2.275 es mayor que 1, es instalación clasificada. Así de simple. ¿Qué les he recomendado yo a algunas empresas en las que hemos estado viendo si es instalación clasificada o no? Mire, si a usted le da 1.1, busque la manera de reducir la cantidad de las sustancias peligrosas y que quede por debajo de 1. El esfuerzo que usted haga porque su instalación no sea clasificada va a tener un impacto importante en los recursos que usted va a tener que invertir. Entonces, ya si le da 2.275 es difícil disminuir ese número. Pero si le da 1.09, 1.03, 1.1, 1.2, lo primero que debe considerar es cómo reducir las cantidades de sustancias peligrosas en su instalación, de manera que su instalación no sea una instalación clasificada y se quite todos los dolores de cabeza que implica ser una instalación clasificada. Esa es la primera recomendación. Este caso de ejemplo es difícil resolver ese problema como tal. O sea, habría que disminuir mucho, probablemente todo, porque fíjense que la mayor proporción la pone el tolueno disocianato, que pone 0,9. Pero bueno, es posible tener menos cantidad, es posible que mi proveedor me traiga menos. Les puedo asegurar que es mejor pagar más viajes del proveedor con menos cantidad de sustancias que implementar todo el sistema de gestión de la seguridad para la prevención de accidentes mayores con todos los requerimientos que tiene. Eso no tengo que sacar cuenta, ninguna. Es preferible pagarle al proveedor para que traiga menos cantidad o más frecuencia y regularme para no sobrepasar nunca la regla de la suma. Bien, esta era la otra forma en la cual había que hacer esto. Y aquí empieza a complicarse la cosa cuando uso mezclas. En la industria se utilizan muchas mezclas, siempre para realizar cosas. Y las mezclas, por supuesto, no necesariamente van a tener una caracterización ya preestablecida, como pueden tener algunas sustancias, ¿no? Aunque no estén en la parte 2, si le encontramos hojas de datos de seguridad de ella, o incluso podemos hacer análisis más profundo y llegar a caracterizar su peligrosidad y su categoría de peligrosidad, etc. Ahora, imagínense esta situación, ¿no? Tengo una mezcla de 60 toneladas de los siguientes gases que son los que yo utilizo en mi proceso.
porque así está diseñado mi proceso para utilizar esta mezcla. Una mezcla de hidrógeno, que es un gas inflamable categoría 1, metano, que es un gas inflamable categoría 1, argón y helio, que son gases inertes, en proporción de 2, 6, 27 y 65%. Si ustedes suman eso, le va a dar 100% el porcentaje. Bien, entonces la pregunta ¿es inflamable la mezcla? Fíjense que tiene una gran cantidad de gas inerte, pero tiene dos gases inflamables categoría 1. Y después la instalación es clasificada o no como tal. Bien, esto es un problema, repito, común. Digamos que la ISO 10.156 del 2018, cilindro de gas, gases y mezclas de gases, determinación del potencial de incendio y la capacidad oxidante para la selección de la salida de las válvulas de los cilindros, se establece un método para determinar si una mezcla de gases es inflamable o no. Y el método sencillamente tiene esa fórmula que está ahí. Si la sumatoria de V, que es el contenido equivalente de gas inflamable, dividido entre TC, que es la concentración máxima de un gas inflamable en nitrógeno, en la que la mezcla no se inflama con el aire, si la sumatoria de cada uno de los gases inflamables que hay en la mezcla de estas expresiones es mayor que 1, entonces gas es inflamable. V es el contenido equivalente de gas inflamable, o sea, no es exactamente el porcentaje con el que está en la mezcla. Ahí hay que hacer una conversión. Bien, y TC sí es un parámetro que lo busco en tabla. Cada gas inflamable tiene una concentración máxima en nitrógeno, en el cual la mezcla no se inflama con el aire. Entonces, el primer paso aquí, en este método, es calcular los B, el contenido equivalente de gas inflamable de cada uno de los gases inflamables de la mezcla. Entonces, para hacer eso, lo primero que tengo que hacer es utilizar el factor K, porque tengo que determinar, como estamos hablando de concentración en nitrógeno y los gases que tengo en la mezcla no son nitrógeno, tengo que determinar cuál es la equivalencia de esos gases en porcentaje respecto al nitrógeno. Bien, eso se hace multiplicando la concentración o ajustando esa concentración a partir de un factor K, que es el factor de equivalencia para un gas inerte con respecto al nitrógeno. Bien, entonces lo que dice de abajo, cuando una mezcla de gas contiene un diluyente inerte distinto del nitrógeno, el volumen de ese diluyente se ajusta al volumen equivalente de nitrógeno usando el factor K. Dice KI porque es el factor K para cada gas que existe ahí. Dicho de otro modo, ahí tenemos entonces, aquí trabajamos no con los gases inflamables, que son el hidrógeno y el metano, H2 y CH4, sino con los gases inertes, el argón y el helio. Ahí tenemos la concentración original que tienen ellos. Tenemos el factor K, que en este caso tengo que decir que por simplificación se va a utilizar 0,5, pero los valores K no, estos dos no tienen por qué ser estos dos que están aquí en esta diapositiva. Usted puede buscarlo, su valor en la NFPA 69, en la ISO 10.156, en literatura especializada, etcétera. Pero vamos a asumir que es 0,5 para cada uno. Eso nos lleva a que la mezcla equivalente
En los dos casos se va a la mitad de cada uno de ellos. Bien, y la sumatoria ahorita nos da 54. Con esa sumatoria ajustamos los contenidos al 100%. Fíjense que es una regla de 3, ¿no? Para el primer caso, que la concentración es 2 por 54 entre 100, y eso se me convierte en 3,7. 6 por 54 entre 100, 54 es este valor, se convierte en 11,1. 13,5 por 54 entre 100 se convierte en 25. Y este en 60,2. Aquí, ¿qué es lo que me interesa de todo este resultado? Estos dos. Porque es lo que me interesaba, es lo que está en la fórmula. Es el B que estoy buscando, el de los gases inflamables. El otro, o todo esto, es un resultado complementario, pero para buscar esto de los gases inflamables. Bien, el 3,7 y el 11,2. Con ese resultado ya yo puedo aplicar la fórmula. Y la fórmula, acuérdense que era la sumatoria de la concentración equivalente entre la concentración a la cual hay inflamabilidad. Entonces, en este paso, ya no me interesa nada de los gases inertes, lo que voy a trabajar es con los gases inflamables. Y es sencillamente dividir cada cosa de esta y después sumarla. ¿De dónde saco TSI? Está en la ISO 10156 del 2008 o en anteriores, porque eso no varía, o en la NFPA 69 o en material de tablas de este tipo de propiedades que pueden existir en la literatura. Hay muchos manuales que los plantean. Hoy, entonces, cuando dividimos estas dos cosas, pues este nos da 0,65 y este 0,78, y cuando lo sumo me da 1,43. O sea, 0,65 más 0,78, 1,43. Como es mayor que 1, la mezcla es inflamable. Y es un gas inflamable. Los dos gases, el hidrógeno y el metano, son categoría 1. La mezcla inflamable también es categoría 1, pero no importa mucho porque da lo mismo que sea categoría 1 o 2, porque al final los gases inflamables, sean categoría 1 o 2, están en la parte 1. Y dice que el máximo o cantidad umbral es de 50. Y como estoy usando 60, que es un dato, ¿no? Como estoy usando 60 toneladas, pues entonces la instalación es clasificada. Entonces, esos análisis hay que hacerlo con todo lo que yo tenga ahí al respecto, a mano, ¿no? Hay muchos más escenarios para hacer, a los cuales se puede enfrentar una organización. O sea, por ejemplo, ¿cómo se clasifica una mezcla de aceite de motor al 98% con gasolina al 2%? O una solución de metanol al 75% y 25% de agua por peso. O bien utilizo 60 toneladas de una mezcla de 20% de agua, 40% de etanol y 40% de butil alcohol. Y después de caracterizar eso, la pregunta ¿es mi instalación clasificada o no? Cada una de esas cosas, claro, tiene métodos un poco más sofisticados para hacer el análisis y llegar a clasificar la mezcla como lo que es. Fuera un poco del alcance ya del webinar, porque digamos que me duraría, probablemente me costaría una hora más explicar
método por método la solución de cada una de esas cosas, ¿no? Así que, estimado, si usted cree que esto tiene que ver con usted, mi recomendación es no lo piense más y únase a alguno de los cursos, porque además esta es el inicio del asunto. Si su instalación es clasificada, entonces tiene que contemplar todo el decreto 1347, pero más específicamente tiene que contemplar la resolución 5492 del año pasado. Se emitió a la altura de diciembre, si mal no recuerdo, que reglamenta el sistema de gestión de la seguridad para la prevención de accidentes mayores, que estaba pendiente desde el 2021, que salió el primer decreto, que también salió a fin de año. O sea, se demoraron 3 años más, pero ya la sacaron. Y hay un periodo de gracia, pero no es muy largo ese periodo de gracia que se da para el cumplimiento. Y el sistema de gestión de la seguridad para la prevención de accidentes mayores tiene 16 componentes que en una instalación clasificada hay que poner en marcha. Algunos pueden tener puntos de contacto con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, pero otros no lo tienen y hay que empezar a desarrollarlos completamente. Probablemente hay algún grado de avance en su organización, pero no esté estructurado alrededor del sistema. En fin, los escenarios pueden ser muchos. Nosotros los invitamos a, si les interesa, cualquiera de estos cursos y bueno, cualquier pregunta que quieran hacer en lo que hemos hablado, pues con mucho gusto la respondería a partir de este momento. Hay preguntas, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o si hicieron alguna a través del chat. El que quiera hacer alguna pregunta, levante la manito. Luisa, adelante. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, Luisa. Ricardo, yo tenía una pregunta, sino que la resolución, pues no sé si me estoy adelantando un poquito, la resolución 4979 que salió en noviembre del año pasado, menciona que se deben tomar los datos de esas cantidades máximas en un histórico de 5 años. Entonces, mi duda ahí es, bueno, ¿a partir de qué año se tomarían, considerando que esa resolución salió en noviembre del año pasado? Y lo otro es que ahora tú mencionabas, mi regla de la suma me dio 1.1. O sea, uno ahí cómo haría como para bajar esa regla si de pronto mi histórico, mi máximo histórico fue en el 2000, no sé, 21. Yo tomaría ese dato del 2021, entonces quedé como con esa inquietud. A ver, yo creo que primero hay que empezaría a sacar la cuenta a partir del año en que salió la resolución hacia atrás. Y segundo, si efectivamente en este momento tú puedes demostrar que no cumples con la regla de la suma, a pesar de que en el pasado la hayas cumplido, pero tú puedes demostrar que no cumples con la regla de la suma y que no hay forma de que la cumplas, porque nunca más vas a volver a tener esas cantidades, es perfectamente negociable que tu instalación no sea clasificada. Claro, habría que preguntarle también al ministerio, ¿no? Exactamente. Lo que yo decía, si te daba 1.1, es que trates de bajar eso a menos de 1. Y el bajar eso a menos de 1 no tiene más remedio que hacerlo disminuyendo la cantidad de sustancia peligrosa que tiene en la instalación. Ahí hay múltiples métodos, ¿no? Por ejemplo, el peor accidente industrial que ha ocurrido, que es el accidente de Bhopal, como tal, es un accidente que se dio porque había isocianato en unas cantidades bestiales en la fábrica de Bhopal. Y cuando hubo una emisión de ese isocianato, pues alcanzó a mucha gente.
las empresas que hacían un producto similar tomaron nota, por ejemplo, y en vez de comprar la sustancia, ahora la producen en el momento en que se utiliza en la empresa, en el proceso. Entonces, en vez de tener 800 toneladas almacenadas, lo que usan es en el día 5 toneladas, porque la fabrican. Y se quitaron de arriba toda la problemática que traía ese tema. Bien, pero hay muchas formas. Otra, obviamente, es disminuyendo los almacenamientos que tiene. Eso a veces hay que evaluar bien el grado de peligro, porque, digamos, es peligroso traer por tren un tanque de una sustancia peligrosa en gran cantidad, pero nada más que la manipulas una sola vez. Si la traes en poquitico, la manipulas muchos poquiticos. ¿Dónde exactamente está una cosa o la otra? Desde el punto de vista de riesgo, hay que hacer el balance como tal. ¿Ok? Bueno, y tenía una segunda pregunta. Digamos, pues usted ahorita mencionaba que identificar pues por la parte del número CAS, ¿cierto? Si aplicaba pues esa cantidad umbral. Tengo una duda puntual. Digamos que yo tengo cloro, ¿cierto? Cloro gaseoso y por número CAS, la cantidad umbral del cloro gaseoso es 25 toneladas, ¿cierto? Pero si yo lo miro por peligros para la salud, como yo debo aplicar la regla de la suma para la salud, medio ambiente y físicos, peligros físicos, si yo lo miro por peligro para la salud, el cloro gaseoso es pues de toxicidad aguda y mi cantidad umbral son 20 toneladas. Mi duda es, yo aplico la regla de la suma, la voy a aplicar para salud. Yo aplico la regla de la suma con la cantidad umbral específica del cloro o con la cantidad umbral que me está especificando esa toxicidad aguda. Si está en la parte 2 la sustancia listada, es ahí. Y es Ok, esa cantidad umbral. perfecto, Si está listo. la sustancia listada, escrita ahí, con su número CAS, es esa la cantidad umbral. No te guías por el sistema globalmente armonizado. Perfecto, gracias. Solo te guías por el sistema globalmente armonizado si tu sustancia no está escrita en la tabla 2, en la parte 2. Perfecto, gracias. Bien, Luisa, otra pregunta. No tenemos más preguntas. El tema es un tema apasionante, ¿no? O sea, por supuesto, usted siempre puede buscar un ingeniero químico que le ayude a realizar los cálculos. También puede aprender a usar la inteligencia artificial para hacer las estimaciones, lo que se puede. Nosotros enseñamos eso en nuestros cursos como tal. Depende, hay que darle un prompt muy bien dado a la inteligencia artificial que usted use, pero generalmente da buenos resultados si se hace con un prompt correcto, ¿no? Como saben, esto va extendiéndose el uso de la inteligencia artificial a todo. Bueno, muchísimas gracias entonces por la atención prestada en lo que respecta a este seminario y creo que Daniela tenía algunas cosas más que decir. Daniela está por ahí. Bueno, parece que no. En fin, vieron también, les puse durante un buen rato los cursos que nosotros estamos promoviendo en este campo. No hay mucha, digamos que en este campo no hay mucha
capacitación, incluso por zona, es difícil encontrarla y por eso nosotros hemos pensado en esos cursos. Les voy a colocar en el chat las, digamos, los sitios web, las URL, donde pueden encontrar información de cada uno de estos cursos como tal. Se los voy a colocar en el chat un momentico porque tengo algún que otro problema aquí. Ya están. Hay un curso que es Introducción a la Prevención de Accidentes Mayores. Obviamente este es un curso introductorio. Si usted quiere profundizar, hay un diplomado en seguridad de procesos, sistema de gestión de la seguridad para la prevención de accidentes mayores. Y tenemos un curso de auditor interno del sistema de gestión de la seguridad para la prevención de accidentes mayores. Claro, el curso de auditor interno fundamentalmente debiera estar dirigido a personas que ya sepan un poco más del sistema de gestión de seguridad para la prevención de accidentes mayores. Porque igual en la resolución 5492 se plantea que hay que hacer una auditoría interna como mínimo cada 3 años. Y digo como mínimo porque ustedes saben que si hay cambios significativos de algún tipo, pues las auditorías se pueden acortar y no hacerse con el tiempo mínimo que se establece, sino puede haber una frecuencia mayor. Entonces ahí les coloqué todas esas cosas. Y repito, esto solo es la parte de adelante, ¿no? Esto solo es la parte de adelante, es para decidir si usted es instalación clasificada o no. Y a partir de ahí hay mucho más que hacer. ¿Preguntas? ¿Algo que quieran saber? Bueno, entonces muchísimas gracias por la atención y por el tiempo que se tomaron para estar en este webinar y ojalá nos sigamos viendo en relación con estos temas que son, como ya dijimos, bastante interesantes. Muchas gracias.